Ya. ¿Y cómo se llama el siguiente proceso? Estos procesos se pueden dividir, porque nosotros podemos tener un proceso que requiera, que pueda ser por reactores. Ambos son, después se puede dividir en dos tipos de procesos, que ambos son procesos que requieren, son reactores, pero sí puede ser tanto eléctrico como al oxígeno. Ya. Hay dos caminos. Dos caminos. Se puede ir para el Una lado radio, eléctrico. dos caminos. Ya, una radio y dos caminos. Ah, perfecto. Bien. Y aquí manejar, según los requerimientos, las distintas cargas. Y aquí también ya viene todo un manejo en lo que es el balance energético. ¿Cuánta energía requiero yo para llegar a ciertas reacciones químicas que me puedan llevar a la refinación del hierro y obtener acero? Pero ambos caminos llegan a lo mismo. A lo mismo. Ah, ya. No es que sean para diferentes finalidades. No, de hecho después pueden juntarse nuevamente en la se pueden metalurgia juntar. secundaria y continuar un proceso Entonces, un camino era el eléctrico. eléctrico, claro, que se carga chatarra, se puede cargar, pueden ser, de hecho este proceso eléctrico puede ser netamente chatarra o puede ser chatarra con arrabio y generar esta refinación a través de un arco eléctrico, que es el que te va a entregar la energía. O sea, es Porque aquí electrólisis. hablamos más que, claro, no es una electrólisis, más que eso es el requerimiento de energía, porque son electrodos de grafito que forman un arco eléctrico y esto es lo que te va entregando energía, que se transfiere al hierro o al acero. Ah, no en es que este forme caso un cátodo de hierro o algo así, ¿no? No Ya. necesariamente. Ya, ahí tengo ese proceso. Ese proceso. El otro, ¿cuál es? El convertidor al oxígeno, que es Convertidor un al oxígeno. reactor al oxígeno, claro, también conocido como VOF. Este reactor es como una taza en la cual nosotros realizamos las cargas. Aquí hay una carga tanto fría como caliente, en la que tenemos arrabio y también tenemos chatarra. Y aparte también tenemos, por ejemplo, cal, dolomita, que también nos ayudan, son escorificantes, fundentes y nos van ayudando a distintas reacciones químicas. Sí. Por lo tanto, nosotros hacemos estas cargas. Entonces, lo primero que yo tengo que saber son los inputs, como tú hablaste. Entonces, ya, yo tengo este arrabio con tal temperatura y con tal composición química, porque va cambiando. Por Pero ejemplo, alto en carbono. de alto en partida. carbono, Alto en 4,5% de carbono. Y con una cantidad de silicio que va variando de acuerdo al mineral y de acuerdo a las materias primas que estamos usando en los procesos previos. Y todo esto, cada una de estas materias primas va ingiriendo en los productos finales que nosotros vamos teniendo. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos distintas composiciones químicas en las que se llega a hacer un balance tanto de masa como de energía y poder llegar a balancear esto para poder requerir, por ejemplo, la carga fría que necesitamos. ¿Por qué necesitamos una carga fría? Si lo que estamos buscando nosotros es temperatura. El oxígeno, al ser inyectado, la inyección de oxígeno son cantidades realmente grandes. Los flujos de oxígeno que se están inyectando también tienen que ver mucho con la capacidad de este reactor, porque podemos tener reactores que tengan una capacidad de 300 toneladas, como también reactores que tienen capacidad de 100 toneladas o hasta menos, 70 toneladas. Depende del reactor, es cuánto también nosotros vamos a requerir. Por lo tanto, es muy importante hacer todo este balance por completo y ya cuando lo tenemos, saber cuánta cantidad de chatarra en base al silicio, la temperatura, para poder llegar a estas reacciones químicas. ¿Por qué? Porque cuando se inyecta el oxígeno, nosotros también tenemos reacciones exotérmicas. O sea, inyecto el oxígeno, lo hago burbujear finalmente. El oxígeno se inyecta a través de una lanza, desde Claro. arriba, y se inyectan cantidades de oxígeno realmente brutales. ¿Para que el oxígeno se robe el carbono? Sí. Ah, ya. Volvemos al mismo principio, Exacto, ¿cierto? lo mismo finalmente. Claro, es como, ya tengo oxígeno, después lo bajo, tengo carbono, después necesito retirar este carbono, ¿cómo? Inyectándole nuevamente Claro, oxígeno. oxígeno, ¿cierto? Para liberarlo en forma de CO2 o CO. Óxido Claro. de carbono. ¿cierto? Bueno, la combustión interna que existe en este reactor genera, la literatura habla, porque estamos hablando de temperaturas demasiado altas. ¿Ya? Por lo tanto, la literatura habla de que las reacciones que se forman o generan cerca de un 90% de monóxido de carbono y un 10% de dióxido de carbono, Claro. que es la combustión que está dentro de este reactor por completo. Sin embargo, estos gases, al ser liberados y tener contacto con el ambiente, esta proporción va cambiando, porque existe una segunda combustión.
¿Ya? que sería este monóxido de carbono que se Hacia va el aliando al CO2. ambiente hacia el CO2. Entonces, Ya. todo es muy, muy variable. Es un proceso muy dinámico en el que requiere estudios con gran profundidad para poder comprender cada uno de estos sistemas. De hecho, los balances de energía, los balances de masa que se realizan son tomando estos sistemas unitarios. Por ejemplo, un sistema sería el hierro, otro sistema, o el fierro fundido que es el arrabio. El otro sistema ya es la formación de escoria, cómo interactúa cada uno de estos sistemas en las fases y las reacciones que se van O teniendo. sea, ya, un montón de balance de masa y energía. Sí, Un montón, ¿cierto? Sí. Molecular, atómico. exacto. Lo importante es que el oxígeno se inyecta en cantidades gigantescas para poder refinar este acero. Le sacamos o le extraemos todo lo que es el carbono, pero también le extraemos otras cosas, que es, por ejemplo, las otras impurezas. El silicio también lo reducimos. ¿Por qué? Porque es altamente oxidable. O sea, el silicio igual sale como óxido de silicio. Exacto. Gaseoso. Como impureza. Ah, ya, Queda como en la impureza, escoria. queda en la escoria. Sí. Entonces aquí hay reacciones tanto de gas como de escoria. Ah, ya. No sí, es que salga solamente netamente El gas o oxígeno quede me sirve todo para como todo. escoria. Exacto. Claro. Para todo esto. Ah, Entonces, y ahí vamos removiendo no solamente el carbono, sino que también tenemos remoción de silicio, manganeso, del mismo fósforo. Es lo que nos ayuda. De hecho, este convertidor, la función que tiene este reactor de convertidor al oxígeno es descarburizar y desfosforar. Esas son sus dos principales funciones. Por lo tanto, si nosotros llegamos a tener un convertidor en el que el proceso es muy muy bueno, pero solamente nos está descarburizando, pero no nos está desfosforando, es un problema, no es un proceso óptimo. Nosotros tenemos que llegar a la optimización de este proceso y Claro. retirar tanto el carbono como el fósforo, que son el principal objetivo. La reducción también de silicio manganeso es un proceso secundario, claro, es como una formación secundaria que uno se tiene, pero lo que uno busca o el objetivo del convertidor o del convertidor al oxígeno es descarburizar y desfosforar. Ambos, ya sea por el camino eléctrico o por el camino de la inyección Exacto, de oxígeno. es lo que nosotros buscamos. Llegamos a un producto igual o similar. Similar. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros teníamos, resumiendo, tenemos el arrabio con un 4,5% de carbono Y dos caminos. y dos caminos. ¿Ya? Y luego tenemos la obtención de acero. ¿Cómo tenemos esta obtención de acero? Disminuyendo la cantidad de carbono. Desde 4,5 hasta 0,2%, 0,07. Ahí va dependiendo también mucho de lo que nosotros estemos buscando. Claro. Y cuánto oxígeno nosotros le estamos inyectando al proceso. Y nuestras materias primas. O sea, el input, entre más alto partamos, obviamente nos va a costar más llegar a una disminución. Y ahí tenemos un acero crudo. Eso como ya puede se llamar. denomina acero. Ahí nace la palabra acero. Acero. Ahora sí tenemos Acero. acero. Ah, ya. Mira, ahí me quedo Acero. tranquilo. Menos de un 2% de carbono y ahora sí nos metemos derecho en el camino del acero. Ya, es el acero más rudimentario que puede existir Claro. en ese momento. Acero puro. Ya, ¿en qué Hierro porcentaje? y carbono. ¿En qué porcentaje de carbono estamos hablando? El porcentaje de carbono, claro, depende de cuánto oxígeno le estamos inyectando, pero claro, generalmente un 0,3% Ya. de carbono. ¿Y este acero tiene alguna utilidad práctica en este momento o requiere siempre una refinación posterior? Generalmente nosotros sí lo refinamos, lo mezclamos con más elementos aliantes Claro, entonces ahí nace para la poder aleación. llegar, claro, y Ah, ahí ya ya, llegamos vale. a aceros de aleación. Ya, ¿Por qué? Porque todavía tenemos todo este acero dentro del convertidor, que también tiene escoria. También tiene escoria, que tiene remoción de impureza, alto en óxido, una escoria muy oxidada. Entonces nosotros lo que hacemos es que este reactor tiene un orificio por el costado, por lo tanto se ladea. Y al ladearlo, lo mismo que ya habíamos explicado con el proceso anterior del arrabio, al ladearlo nosotros, la escoria queda sobre el acero. Por lo tanto, al ladearlo nosotros lo que hacemos es que caiga o que se vierta el acero en otro recipiente de acero que sería, se le llama cuchara. De cuchara no tiene forma de cuchara lo que nosotros conocemos, sino que se parecería más a una taza. Que tiene dos muñones en los que los pueden tomar las grúas y se puede llevar, porque como lo dijimos, estamos hablando de procesos de 100 toneladas por lo menos. claro. Son gigantes. Y aquí, al momento de que cuando el convertidor gira y empieza a sangrar, se llama sangrar,
cuando empieza a sangrar este acero al otro recipiente que sería la cuchara, ahí nosotros adicionamos distintas ferroaleaciones. O sea, ahí tenemos el acero básico, digamos, y lo vamos a mejorar, entre comillas, con diferentes elementos de aleación. Sí, de acuerdo al requerimiento. Y ahí entramos a los múltiples aceros que nosotros podemos llegar a fabricar. ¿Cuáles son los principales aceros que yo genero como consecuencia de estas aleaciones asociadas a los requerimientos, digamos, para, no sé, construcción, no sé, aviación? ¿Cuántos tipos de aleaciones de acero existen o las más usadas, digamos? Millones. ¿Sí? Millones hay, y cada vez salen más. Hay distintas clasificaciones de acero. De hecho, los aceros nosotros los podemos clasificar por el tipo de elementos aliantes que tiene. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos del acero más básico, que sería un acero 1020, estamos hablando de un acero al carbono con un 0,2% de carbono, nada más. O sea, sin ningún elemento de aleación. No, así, claro. El mismo que me dio el convertidor. Sí, tal cual. El mismo. Ah, ya, vale. O sea, claro, tiene un poco más de aleaciones, pero sí, es un acero más básico. También tenemos acero de construcción. ¿Y ese para qué se usan? ¿Ese más básico, digamos? No tiene un uso así tan específico, sino que se puede usar, de repente uno ve ornamental, pero no es un... Y ni siquiera tan ornamental, porque sí o sí necesitamos elementos de aleación que nos ayuden, por ejemplo, a poder que sean inoxidables, porque si no, uno ve también, por ejemplo, perfiles de construcción y todo, si uno no los protege con alguna película protectora, se empiezan a oxidar, se empiezan a dañar. Entonces lo más importante aquí también son los elementos de aleación y las características que nos van dando del acero. Sí, y lo más importante, digamos, es protegerlo de la oxidación. Exacto. Ya. Entonces, por ejemplo, un acero de construcción tiene elementos como el manganeso y el cromo, que nos ayudan a la resistencia y también nos pueden ayudar a la inoxidabilidad. No pude. A que sean un poco inoxidables. Inoxidables, ¿cierto? Bueno, pero ahí después podemos entrar a determinar cuándo un acero es inoxidable y cuándo no. ¿Cuándo se denomina inoxidable? Cuando llega a ser denominado inoxidable. Porque tampoco es que uno le adicione un poco de cromo y tenemos un acero inoxidable. También hay una clasificación, está normado, cuáles son los porcentajes. Pero por ejemplo, un acero de la construcción, ¿cuál es el requisito de un acero de la construcción? Imagino que la resistencia a la tracción. Claro. Ese es el mayor requerimiento. Entonces, si bien puede existir un marco de una composición química, lo más importante en un acero de la construcción es la normativa técnica que tiene, y esto implica también propiedades físicas y mecánicas, que es lo importante al final. Pero al ser un acero de la construcción que típicamente está dentro del hormigón, ¿sí? Quizás no requiera tanta resistencia a un agente externo como el oxígeno, ¿no? Claro, sino que aquí estamos hablando más de resistencia, sí, de propiedades mecánicas. Mecánicas, exacto. Sí, entonces ahí hay un sinfín de normas, por ejemplo están las normas sísmicas también, que son mucho más exigentes en países como el nuestro, que tienen ahí un gran valor también en la aleación del acero. Y si quiero un acero que requiero que sea resistente en términos abrasivos, químicos, tengo que meterle diferentes elementos. Sí, hablamos ya de netamente inoxidables, por ejemplo, que es lo primero que uno piensa. También tenemos resistencia a la corrosión. Cuando hablamos de resistir a la corrosión o la etcétera, resistencia química, hablamos más que nada de aliar con cromo. Sí. Lo inoxidable se da a través del cromo. O sea, inoxidable, cromo. Pero también el cromo tiene otras propiedades. Por ejemplo, lo que el cromo también otorga es la resistencia. Aumenta la resistencia al desgaste, por ejemplo. Entonces, puede tener variables funciones de acuerdo a su composición química. Y ahí es cuando se hacen los ajustes. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos un acero que sea con un 1% de carbono, nuevamente nosotros carburizamos este acero. Nuevamente le metemos o le adicionamos recarburante, coquecillo, para que exista este mayor porcentaje de carbono. Nuevamente. O sea, nuevamente lo someto al proceso. Nuevamente lo sometemos al proceso de carburización. Pero ya controlado, según lo que yo necesito. Claro. Un acero de la construcción no necesita el mismo porcentaje de carbono que necesita un acero de alto desgaste, por ejemplo. Por ejemplo, aeronáutico, no sé, debe haber tantos usos que uno siquiera se imagina. Herramientas. No es lo mismo. Brocas, ¿no? Claro. Las brocas deben ser los engranajes, por ejemplo, tienen que ser resistentes al desgaste por la fricción que uno genera. Entonces no es lo mismo que un acero de la construcción. Y ahí es cuando uno va ya a mezclar distintos elementos, adicionar distintas ferroaleaciones. Pero siempre estas ferroaleaciones se basan, por ejemplo, en el manganeso, el cromo, que son las más comunes. Manganeso, cromo, vanadio. Vanadio también. Tungsteno.
Tungsteno no. ¿No? No, porque es un material que no, volvemos a lo mismo, no es tan abundante, es un poco más caro, entonces aquí también tenemos que ver la eficiencia del proceso y la reducción de costos, que es importante. Y ahí llegamos al acero. Al acero, en esta Dependiendo, cuchara. claro, de lo que el cliente quiera, se le van adicionando diferentes elementos. Elementos, ¿cierto? sí. Y hacemos una adición en el convertidor, por ejemplo, o en este primer fase de transformación a acero. Luego, cuando se vierte este otro recipiente que es la cuchara, nosotros hacemos un ajuste bastante grueso. Entonces, por ejemplo, ya yo requiero un 1% de carbono, ya yo adiciono para llegar al 0,9. Y ahí viene la segunda etapa de lo que es acería, por ejemplo, en el que habla de la metalurgia secundaria, que es el ajuste químico, pero mucho más fino, claro. Ya estamos hablando de 0,1, 0,2. Entonces el ajuste que existe ahí mediante ferroaleación es mucho más ajustado, es mucho más fino, hay que tener más cuidado. O sea, ya estamos hablando de más exigente. ¿Ah? No, si todos ¿Cierto? pasan, todos los aceros Ya. pasan, claro, pero hay unos que son más exigentes que otros. Claro. Luego este proceso de la metalurgia secundaria en donde también acondicionamos la escoria. Porque uno piensa que la escoria es la escoria. Es mal llamada, de repente uno dice, no, sí es escoria. La escoria es inmensamente importante, porque nos sirve también como aislante térmico. La escoria nos ayuda también a mantener la temperatura en este recipiente, para que el acero no pierda la temperatura. Porque nosotros, por ejemplo, lo sangramos a 1600 grados. Claro. Y en todos estos procesos de vertirlo, de adición de aleaciones, todo esto también va enfriando este líquido. Entonces es muy importante no perder temperatura para que llegara a lo mismo, que no se nos solidifique. Entonces la metalurgia secundaria lleva esta cuchara que tiene acero, en donde a través de electrodos, forman un arco eléctrico. Estos electrodos son de grafito, se genera un arco eléctrico que se combina o convive con la escoria, y esto hace que se transfiera el calor o la energía hacia el acero y se logre calentar nuevamente para poder seguir adicionando y hacer este ajuste químico mucho más fino. O sea, la escoria toma un papel fundamental en ese momento. Fundamental, porque la escoria, aparte de ser aislante térmico, como ya les dije, ¿Ya? también cumple el papel de poder captar todas estas impurezas como inclusiones. Y ahí entramos las distintas metalurgias que tiene el acero, porque nosotros podemos modificar la escoria de distintas formas para poder llevarlas a distintos tipos de metalurgia, por ejemplo una metalurgia más ácida o una metalurgia más básica. Y esto genera que, como va cambiando, nosotros acondicionamos la escoria con un escorificante. Estas escorias pueden ser básicas o pueden ser ácidas, por ejemplo, y modificar el tipo de inclusiones que nosotros tenemos dentro del acero. Porque no es lo mismo tener una inclusión, por ejemplo, un óxido, que es la forma de una inclusión mucho más redonda, a tener una inclusión de sulfuro, que la inclusión de sulfuro es como un hilo, como una rayita. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a laminar o cuando vamos a trefilar, esta inclusión, que ya estamos hablando de acero solidificado, que es redonda, es más susceptible a que se agriete, por ejemplo. Porque al tener una esfera entre medio de una matriz, esto hace que también pierda resistencia. Y forma una dislocación. Claro. Entonces, pero por ejemplo, sí esta metalurgia también trae aceros con mayor pureza, tienen menos inclusiones. Pero no así la escoria o la metalurgia ácida, que si bien puede tener mayor cantidad de inclusiones, pero por ejemplo puede servir, porque una inclusión de un sulfuro en algunas aplicaciones de acero no incide. No es tan terrible, porque el sulfuro se estira, es más moldeable. Entonces, a pesar de que después nosotros podemos hacer tratamientos de laminación, por ejemplo, este sulfuro se va estirando y no trae complicaciones en lo que es el proceso final o las propiedades mecánicas del acero. Entonces ahí también, por eso es importante determinar la metalurgia del acero para poder tratar la escoria, que es sumamente importante. Sí, un acero con una escoria mal diseñada o un acero con mal tratado, con una escoria muy oxidada o mal diseñada, nos trae problemas. Nos trae problemas y probablemente no sea el acero de la calidad que nosotros estamos buscando, no cumple alguna norma, algún requisito y no nos sirva. ¿Se me afecta el proceso como el producto? Afecta ¿no? Sí, el proceso y el producto.